El día de hoy vamos a realizar el diseño de un sistema de riego predial por aspersión utilizando la herramienta WaterCat WaterHens. Este ejercicio consta de un terreno donde se ubican 13 predios u usuarios, los cuales son alimentados por una tubería que conduce el agua desde una fuente o río hasta cada uno de los predios. Contamos con las curvas a nivel. El ejemplo lo vamos a realizar en el predio u usuario número 6, el cual posee un área para riego de 4 hectáreas. Antes de iniciar el diseño del sistema de riego, debemos definir algunos parámetros como son el diseño agronómico. Para ello empezamos con la información del proyecto. Aquí se debe escribir el nombre del proyecto, el propietario, nombre del predio, el área a regar, municipio de ubicación, departamento de ubicación, el caudal de riego disponible, las coordenadas de ubicación del predio. Estas son muy importantes para determinar la evapotranspiración de referencia. Seguimos con la información del cultivo. Aquí seleccionamos el cultivo. En caso de que no esté en la lista, lo ingresamos en el campo otro cultivo. Seleccionamos el coeficiente máximo del cultivo, la profundidad radicular máxima, la profundidad efectiva. En caso de no tener estos tres parámetros, el programa lo selecciona automáticamente. El nivel de agotamiento, la distancia entre plantas, distancia entre calles, sistema de siembra que puede ser en cuadro, en rectángulo o en tres bolillos, y el porcentaje del área de la planta a regar. Luego ingresamos textura del suelo, capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente, infiltración básica y pendiente del terreno. En caso de no tener alguno de estos parámetros, el programa los seleccionará automáticamente. Ingresamos la información del agua a aplicar, tipo de sistema de riego, eficiencia de aplicación, evapotranspiración de referencia. Para el dato de la evapotranspiración de referencia, ingresamos los datos de coordenadas de ubicación en la siguiente herramienta de la FAO. Esta herramienta nos arroja datos mensuales importantes como lo son la precipitación mensual, la precipitación diaria, la temperatura máximas y mínimas, la humedad relativa, la velocidad del viento y la evapotranspiración mensual y diaria. Para esta zona el mes más crítico es el mes de febrero con una evapotranspiración de 2.9 milímetros día. Ingresamos este valor a la tabla de información de agua para aplicar, la jornada de riego, días de paro de riego por semana e ingresar la frecuencia de riego si se va a realizar algún ajuste. Como resultado nos arroja la lámina neta, la lámina bruta, la frecuencia de riego, el volumen de agua a aplicar por planta, el caudal necesario para regar el área. El programa nos hace un chequeo determinando si el caudal disponible es mayor que el caudal necesario. Continuamos con la selección del emisor que se va a utilizar para este proyecto de riego. En este caso vamos a utilizar un aspersor de la casa comercial Zeninger de referencia 4023-2 con una condición de trabajo de presión 35 psi, un caudal de descarga de 1713 litros por hora y un diámetro de 30.2 metros. Ingresamos los datos a la tabla de selección de emisor. Estos datos del emisor son marca de emisor, referencia de emisor, color de boquilla, diámetro de boquilla, caudal del emisor, presión de trabajo del emisor, diámetro húmedo del emisor, y el programa automáticamente me calcula el coeficiente del emisor. La disposición de los emisores para este proyecto va a ser en forma de triángulo, por ello procedemos a calcular el espaciamiento máximo permisible para los emisores. Primero que todo lo calculamos por el método de la diagonal por medio de iteraciones hasta que el chequeo de espaciamiento máximo permisible para disposición en triángulo sea el correcto. Ahora pasamos a calcular el espaciamiento entre emisores de acuerdo al método de criterio de velocidad del viento. Finalmente, teniendo en cuenta los criterios anteriores, procedemos a seleccionar un espaciamiento para nuestros aspersores. Recomiendo dibujar la disposición de los aspersores para tener una visión gráfica de cómo van a quedar en terreno. Para este proyecto vamos a tener una separación entre emisores de 16.5 metros, una separación entre laterales de 18.5 metros. Como se puede apreciar en la gráfica, el área mojada por cada aspersor es la que está sombreada de color amarillo y el área sin traslape es la que está sombreada de color rojo. Seguimos ingresando los datos a la tabla. Automáticamente la tabla nos da los resultados de la selección del emisor.
nos arroja el grado o intensidad de aplicación, el porcentaje de traslape, el índice de grosor de la gota, nos hace un chequeo del emisor, si cumple con las condiciones de trabajo, si no hay escorrentía o percolación en el suelo, nos hace un chequeo en el porcentaje de traslape, nos hace un chequeo en el índice de grosor de la gota y nos arroja datos como número de emisores en el área a regar, área húmeda por el emisor. También tenemos otros datos como turnos de riego, tiempo de riego por turno, turnos por jornada de riego, número aproximado de emisores por turno de riego, tiempo de riego para el área total en horas, tiempo de riego para el área total en días, frecuencia de riego en días, número de riegos al mes, caudal necesario y módulo de riego. Continuamos dibujando nuestros emisores, el diámetro húmedo, los laterales y haciendo su disposición sobre el área que se va a diseñar. Borramos los emisores que se encuentran fuera del área de diseño. Luego procedemos a dibujar la tubería de alimentación que va a conectar cada uno de nuestros laterales y posteriormente emisores. Vamos a dimensionar nuestro lateral por medio de la siguiente tabla. Ingresamos diámetro de la tubería lateral, material de la tubería, R de la tubería, número de emisores por lateral, longitudes del múltiple al primer emisor, si existe alguna diferencia topográfica del terreno, cuál es el sentido del agua dependiendo de la pendiente del terreno. La tabla automáticamente nos da el número de emisores que puede soportar esta tubería en el lateral y nos hace un chequeo dependiendo de la velocidad y las pérdidas permisibles en esta tubería. Ingresamos la información de la tubería elevador, como es el diámetro de la tubería, RDE, longitud real del elevador y estado de la boquilla, al igual que el material de la tubería. Finalmente, esta tabla nos realiza un chequeo de la velocidad en el lateral y que las pérdidas totales sean menor que las permisibles. Finalmente procedemos a guardar todos los archivos creados en el AutoCAD en forma separada en formato TXF.